días, panorama semanal. Hoy traigo un tema interesantísimo, un tema apasionante, por lo menos para mí. Es un tema que apasiona porque es un tema provocador. Provocador de pensar, provocador de ideas, provocador de dogmas. Es un temazo el de hoy. Hoy vamos a hablar, vamos a ver cómo entendemos, cómo podemos conciliar algo que más que realidad es como un estigma, es un tabú. El hecho de por qué queremos hacer una especie de dicotomía, una especie de escisión entre la fe y la ciencia. Y justamente debemos empezar haciendo una especie de preámbulo y presentar hoy a nuestros invitados. Bueno, Eladio Hernández es casi parte de Panorama Semanal, de la receta médica. El hombre tiene un programazo de noche entre adultos. Señores, lo que se está manejando en Entre Adultos, en la Z101, después de las 10 de la noche, son temas muy importantes. Y con nosotros otro gran colaborador también de aquí, de la receta, de todos los lugares, Carlos Veloz. Carlos Veloz viene del área de las ciencias de los números, es un investigador numérico y a la vez se considera y ha estudiado y estudia y nos consta lo preparado que está Carlos Veloz como apologista cristiano. Dicen que qué interesante el tema, el apologismo cristiano. Y justamente vamos a hablar si realmente es reconciliable la ciencia con la religión. Recuérdese que todo sale del mito. O sea, el momento en que el hombre comienza a preguntarse por las cosas, se inventa las cosas. Se inventan los cuentos, se inventan las ideas, se inventan las historias. Yuval Harari, que siempre caigo en él, te plantea y te dice, si el hombre no tenía un cuento común, no se identificaba con el otro y no podía convertirse en tribu. O sea que una tribu tiene que tener su cultura. Yo soy dominicano porque yo sé que si yo me encuentro con un dominicano en Alaska, en un momento dado vamos a estar hablando de merengue, de mofongo, de la política de aquí, del Licey, del Escogido y de las Estrellas. Entonces, ese concepto de cultura que Claude Lévi-Strauss, el gran estructuralista, el creador del estructuralismo moderno, lo plantea y dice, existe en cada una de las culturas que fueron emergiendo y formaron la historia de la humanidad. Entonces, nosotros vamos a empezar diciendo que todo comienza con los griegos, ¿verdad que sí, Carlos? Todo comienza con los griegos. Sigue y queremos partir desde la historia judeocristiana. ¿De dónde sale el cristianismo? ¿De dónde sale, o todo lo que es la cultura judeocristiana? Y en eso es la primera pregunta inmediatamente, Carlos Veloz. Algo interesante. ¿De dónde salen? Porque las tres religiones que más abundan en nuestro planeta Tierra en este momento, Eladio, no me provoques, no provoques, que te conozco por donde tú vas. Las tres grandes religiones tienen un surgimiento común. Se le llama las religiones abrahámicas. Claro. Abramaicas. Quiere decir que ese supuesto sacrificio de Abraham con su hijo Isaac, perdón, claro, su hijo Isaac, es interpretado de la misma forma por los cristianos, los judíos y los musulmanes. Bueno, primero, Héctor, saludar a tu público que sigue Panorama Semanal. De hecho, yo me siento muy honrado por la invitación porque este es uno de los programas que yo más sigo, un programa en donde se toque ciencia de la manera como tú, Ricardo Nieves, Domingo Páez, cuando está aquí presente. Tú sabes que uno chabacaniza un poco y no se da cuenta de la importancia y realmente la semana pasada que yo no vine, que como lo vi como espectador, sí, veo que sí, que definitivamente
tratamos de hacer algo. Claro, Sí, tratan pero, y lo hacen. Sí, tratan y lo pero hacen. de repente tú no has introducido, tomando el para exponer los conocimientos de Carlos acerca del tema que vamos a tratar el Sí, día de hoy. sí. Pero yo quisiera detenerme un momentito. No, yo no quiero que tú comiences No. a crear No, cizaña. yo no voy a crear cizaña ahora, es luego que voy a crear esa cizaña. Ah, tú la vas a crear. Sí, porque luego tengo que explicarte que lo que tú has dicho con mucha inteligencia está basado en los planteamientos culturales. Fíjate que lo que tú has señalado se da en un contexto cultural muy específico. Bueno, es en sí. el Arabia, es en el toda Asia Menor, en el Asia en la Menor, Grecia, en en toda el esa Mediterráneo. parte. Medio Bueno, de Oriente, eso- Mediterráneo. De ahí surge todo. Pero antes de ese surgimiento yo necesito saber, No, pero no sé déjalo si- ahí, déjalo ahí. pero no sé si en este Ajá. momento, porque tú estuviste toda una semana tratando de presenciando lo que se está haciendo en el mundo de la ciencia, De la en psiquiatría. de la psiquiatría, que es también ciencia, qué se está haciendo, qué investigaciones hay. A propósito de que yo he dicho que una de las grandes fuentes de los trastornos mentales surge justamente cuando el cerebro se quiere engañar él mismo a través de la creación de fantasías y de mitos que son cómodos para el cerebro y que a nosotros nos gusta tener. Porque si hay alguien que nos engaña siempre, nuestro cerebro. somos nosotros mismos. Yo le digo a los pacientes, señores, ustedes no son su cerebro, ustedes son ustedes. Y tú tienes el derecho y la obligación de controlar a tu cerebro. Yo Pero quisiera el déjalo ahí. permiso. No, déjalo ahí. Ok. Nosotros vamos a tocar, nosotros tuvimos la semana pasada todo el Congreso Americano de Psiquiatría y vinimos, Sí. como he estado viniendo en los últimos 10 años. Cabeza baja, decepcionado, incómodo, con J, porque definitivamente, señores, nos estamos quedando atrás. Yo antes pensaba que no, yo antes decía, bueno, nosotros los psiquiatras, por lo menos en mi especialidad, mi sofá es más cómodo que el sofá que usan en Harvard. Y yo me embrujo con mi paciente y le ofrezco lo mismo que le ofrecen en Harvard. Y yo caribeño, Y yo caribeño le ofrezco lo mismo. Pero señores, nuestro país, y esto no es culpa ni del gobierno, ni de nadie, esto es culpa de mucha gente, incluyéndonos a nosotros los psiquiatras, incluyendo a la economía, incluyendo a la industria farmacéutica, no le está dando la gana de traer los productos nuevos al país. La República Dominicana está atrás. Aquí faltan como 4 nuevos antipsicóticos. Ay, Ricardo. mano, sí. Aquí faltan Yo no soy 3, Ricardo. Eladio, perdón. Aquí faltan como 4 o 5 nuevos antidepresivos que ya salieron. Ay, Dios. Aquí faltan los medicamentos de dormir. Pero más aún, la tragedia más grande son los medicamentos para el déficit de atención. Un déficit de atención que hay que ponerle atención porque unos niños sin poner atención no aprenden. Y si nosotros que estamos en un sexto de primaria, cuando salen del bachillerato, además de eso tenemos un 10% de niños con algún tipo de déficit de atención y no le estamos poniendo atención, la cosa va muy mal. Yo voy a las conferencias, voy a lo que le llaman la feria, ¿no? Donde están todos los productos, y uno dice, pero caramba, en República Dominicana no hay esto, no hay aquello. En República Dominicana no hay nada. Para déficit de atención hay un solo medicamento. Pero ese va a ser un tema en otro programa y que lo manejamos mucho en la receta. Vamos a volver a Abraham en ese momento donde Abraham tiene a su hijo Isaac. Que de ahí surgen las 3 grandes religiones que en este momento existen en el mundo. Sí. Carlos Veloz, háblame un poquito. ¿Es la misma percepción del sacrificio abrahámico entre los judíos, entre los cristianos, entre los musulmanes? Entre los judíos y los cristianos sí, porque la cosmovisión cristiana acepta de que el sacrificio de Isaac era a través de la promesa que Dios le había dado a Abraham para conformar la nación de Israel. Sí. Ahora bien, entre la concepción que tienen los musulmanes,
¿Cuál es la diferencia? Hay una diferencia en cuanto a cómo se dio ese hecho del sacrificio y que no era precisamente por el hijo de la promesa, que era la esposa de Abraham, Sí. que era Sara, sino que era a través del primer hijo, que fue Ismael, a través de la esclava Agar. O sea, Abraham tiene un hijo con una esclava. Entonces, conforme a la tradición de la cultura, O sea, le fue infiel. del momento, no, porque eso era algo cultural ya que se ok. asumía. Sí, No, por favor, Eladio, no comiences. no que era un mandato expreso Sí. de lo que nosotros creemos que Dios establece como revelación, O sea, sino Ismael es que un se hijo- dio esa situación fruto de un establecimiento cultural en toda esa zona. Ok, pero en esa Egipto cultura y Canaán. estamos diciendo que Ismael Ismael es el primer hijo, de pero una no, esclava pero no el hijo de la oficial. promesa. Exacto. Y entonces los musulmanes, ¿de dónde salen? Los musulmanes son ese conjunto, ¿no?, Dilo, de tribus. de tribus que se ramificaron en esa zona y que fueron entremezclándose precisamente también por ¿Con quiénes la se descendencia de Abraham, porque Abraham no solo tuvo a Ismael y a Isaac, tuvo otros hijos ok. más. Sí, porque Sara supuestamente tuvo un niño. A mí me gustaría que tú me dijeras qué criatura fue que tuvo Sara a los 90 años. Isaac. Isaac, Isaac, a los pero- 90 pero- años. según- Sí, pero el conforme punto a la está- revelación, sí. Conforme a la revelación, pero Pero también hay casos en la ciencia hoy día de que mujeres de 70 y 80 años han dado a luz. O sea que eso no es un secreto, ni es algo que va contra ciencia. Entonces esas personas fueron iluminadas también. Tú dices lo que tienen... Lo que ahora han tenido es... No necesariamente, pero si hablamos en términos biológicos, es posible. este tipo porque es se un ha dado. venenoso. Pero este eso- programa se va a dañar. No. Espérate. Tú dijiste algo interesante. Recuerda que estamos en el marco de la revelación pregunta. de la fe Ok. cristiana. Que a propós- Esa edad bíblica no son años lunares. Lo Lo de único- Matusalén, el concepto de Matusalén. por ejemplo. Cuando tú refieres a años lunares, tenemos que ver que el calendario lunar es similar, muy similar al calendario O sea, que no es que si tiene gregoriano. 90 solar, No, va a no, tener tiene 40. 360 días, 361 Ok. días. O sea, que Pero y ahora, lo que nosotros no tenemos bien claro en cuanto al estudio antropológico y cultural de la época, de que el tiempo de cumplimiento de edad, Ujú. como nosotros lo celebramos hoy, podía ser similar. O sea, que tú Ahí es que cumples voy. el año, Sí. cada fecha Porque de si nacimiento. Sara tenía 90, no sabemos entonces si era- Abraham tenía ¿cuánto? 110, Más o menos. más o menos. Pero ese no es el punto. Que a porque- propósito, Espérate. en la guerra del Golfo le tiraron bomba a la tumba de Abraham, ¿Quiénes? los dueños del mundo. Los dueños del mundo. Mucho duraron. Mucho duraron. Pero vamos a poner algo claro. El tema de hoy no es buscarle la quinta pata al gato De la revelación, a las correcto, revelaciones correcto. judeocristianas. Ok. Por favor, Eladio, Excelente. yo te pido que te comportes. Estamos en televisión, esto no es radio. Ok. Yo voy a otro lugar. Yo lo que voy planteando es que las grandes universidades, es una realidad, la ciencia inclusive avanzó más en el mundo, las universidades, en el mundo musulmán, en un momento dado, Sí. en la baja Edad Media. Correcto. O sea, después de finalizada la Edad Antigua, ¿no? Después de Cristo, ¿no? Surge y se desarrolla más en el mundo islámico, en los árabes, que en el mundo cristiano. Pero quiere decir entonces que ese que se planteó el cero, que es el gran avance de la aritmética o la matemática, que es árabe, era una mente musulmana. Sí, pero nosotros tenemos que hacer distinciones muy específicas en cuanto a todo ese desarrollo de la ciencia. Por lo menos, en lo poco que yo haya podido estudiar e investigar, me he dado cuenta de que la ciencia es un proceso continuo en la historia de la humanidad. Claro. Ahí Error. no podemos establecer en zonas específicas o razas específicas el dominio de la ciencia, porque la ciencia, tú sabes muy bien, Héctor, que se va desarrollando tanto en las creaciones de ciencias aplicadas, como cuando el hombre crea la rueda, Sí. manipula el fuego. La rueda fue algo vital y el fuego. Exactamente, o sea que
ciencia realmente en su concepción original es todo conocimiento razonable. Y Exactamente. de ahí nosotros vamos sistematizando la ciencia. Así Ahora, es. Que se aplica a través de Claro. métodos específicos para exactamente. mostrar Ya el su asunto del utilidad. bueno, siempre hemos utilizado métodos científicos, Sí, porque cuando el hombre sí. aplica La ciencia- mayéutica socrática es una forma científica Correcto, de buscar el correcto, conocimiento. Sí, él fue el primero que empezó a hablar de un método. El liceo aristotélico, la academia de Platón, Ajá. Claro. es donde se albergan las primeras universidades. Y algo muy importante, Héctor, y es que lo fundamental es uno reconocer, independientemente de nuestras posiciones ideológicas, de que todo el desarrollo de la humanidad, implementando ciencia y tecnología, ha ido de la mano de la creencia, en todo sentido. O sea, cada civilización tuvo su creencia cultural. La mayor capacidad de creencia a nivel mundial era el politeísmo. Solamente una Sí. civilización asumió un monoteísmo muy radical, que fue la civilización hebrea, Que fue la que sale, que es donde salen las tres grandes religiones, exacto. Y que al de final- hecho, los árabes... Diríamos entonces, y esto es muy importante, Sí. que cuando el hombre conceptualiza el término monoteísta del punto de vista científico, social y de desarrollo humano, es un avance. Matar Bueno, dioses y dejar uno solo. Desde el punto de vista de tu área, tú pudieras verlo así, pero desde el punto de vista de mi convicción de fe, Ok. más que un avance sería ubicarnos en la verdad revelada como nosotros aceptamos. O sea, ya yo no te podría Pero es un hablar a ti. avance. O sea, Si el es un monoteísmo avance, cristiano, o sea, en la búsqueda de la verdad para nosotros es un avance, obviamente. para nosotros, la filosofía cristiana tiene una conceptualización mucho más realista que pensar en Vulcano, en Zeus, en Odín, en Hércules. Claro, o sea, y que cada construcción cultural religiosa de las diferentes civilizaciones tienen su explicación desde los orígenes de todo, incluso de sus dioses. Por eso, cuando una persona investiga las diferentes culturas, se va dando cuenta de que es más razonable creer en el teísmo, porque el teísmo tiene una base... teísmo es el que no cree, para que la gente entienda. No, teísmo es el que... el teísmo. El teísmo, no el ateísmo. Es más fácil ser teísta que ateísta. El cerebro le conviene más eso. No, es más razonable conceptualizar el teísmo que conceptualizaron los hebreos, porque los hebreos no dieron un origen a su deidad. O sea, nunca hablaron de que su deidad salió de X lugar. Sin embargo, todas las demás civilizaciones y culturas que fueron asumiéndose unas con otras, porque el poderío político, social de todas esas civilizaciones era tener la gran mayoría de dioses, y asumían una cultura con otras, sus diferentes deidades. Por eso los romanos eran muy abiertos en cuanto a aceptar las diferentes Bueno, religiones. ese es el punto de Grecia. Grecia surge y se hace grande, y es grande por la libertad Grecia religiosa que existía. Grecia asume parte de la concepción ideológica babilónica. Sí, claro. Pero los babilónicos, tú sabes que tienen toda esa zona mesopotámica con los sumerios, Irak, los caldeos, Irán, Tigris y Éufrates. Exactamente. Entonces, Los, es una conexión. El los politeísmo, asirios y los caldeos. el Los politeísmo fenicios, es los una persas. conexión. El politeísmo es una conexión. Sí. El teísmo no es una conexión. El teísmo es desligarse de todo eso. Y por eso los hebreos eran vistos como una raza inferior delante de las demás razas que los esclavizaban a ellos. Entonces, del punto de vista, y esto lo podemos analizar ya en la parte psicológica, el cerebro conceptualizando un Dios es un cerebro más avanzado. Más avanzado. Es un cerebro más más cómodo. lógico, es un cerebro más racionalizado, aunque para ti se queda en el plano mitológico. Así es. Tú dijiste algo interesante. ¿Le conviene al cerebro creer en Dios? Después de esta pausa, ya vamos entrando, ¿verdad?, en calor, y ya vamos a entrar a la Edad Media, vamos a entrar al Renacimiento, vamos a entrar Y a la civilización anterior, a todos esos moderna. procesos de lo cristiano.
O sea, había toda una civilización Sí, pero que creó es como todo dice él, eso. toda esa dinámica va llegando al Así punto es. del monoteísmo. Ok. Al punto tal de que en este momento no existen religiones politeístas. Mínimamente. sí, 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 los, Es indios, precioso. los indios tienen cualquier... Bueno, Sí, sí. ahí voy. Pero ese animismo politeísta se queda ya enfrascado en una tribu muy Claro. poco, Muy específica, muy sí. poco así, no inciden, Ok. no inciden en el mundo. Después de esta pausa, ya ustedes entendieron por dónde es que vamos. Hola hermanos y amigos, este es su programa Fe y Razón, un programa dedicado al análisis de temas históricos, científicos, filosóficos, teológicos, pero sobre todo fundamentados en la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Pueden suscribirse en nuestro canal Fe y Razón 34 en YouTube, nuestro canal de YouTube Fe y Razón 34, darle a la campanita de notificaciones y así recibir todos los programas que hemos realizado para todos ustedes y que formen parte de la familia de Fe y Razón. También pueden contactarnos en Facebook en nuestra página Ciencia y Teología, nuestra página de Facebook Ciencia y Teología, y también contactarnos por WhatsApp al teléfono 829-602-7739. El teléfono 829-602-7739. Fe y Razón, un programa fundamentado en la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Aunque el psicólogo Eladio Hernández, psicólogo evolucionista de una escuela extremadamente investigadora, investigativa, vamos a llamarle así, junto con el gran amigo Domingo Carrasco, mantienen su posición. Eladio, tú tienes que darle la razón en este sentido de que donde se germinó el conocimiento de la Edad Media, donde se pudo mantener, fue en los monasterios. Fueron los cristianos que mantuvieron el conocimiento y fueron los musulmanes en el lado... Pero, en el lado, Héctor, ¿y cómo tú puedes decir eso si tú no hablas de los fenicios, si tú no hablas de los persas, donde surgió la escritura? Pero él O sea, plantea, sí, yo pero lo planteé, no nos vamos a parar ahí, porque los persas, con su zoroastrismo y con ese tipo de religiones, es como dice, es que fueron recogidas, de cierta forma. Correcto. Si Por los tú- cri- pues, por fueron los recogidas por los Pero eso no cristianos. tiene nada de malo. Tú puedes decir que fue un pero plagio, fue que el diluvio recogido- aparece en la historia Héctor, sumeria. ese recogimiento, No importa. pero ese recogimiento se plantea. Recuérdate que la ciencia fue secuestrada por siglos. Ahí comienza tú. Ahí es que yo Sí, no quiero pero- entrar. pero- ¿Secuestrada por quién? Pero espérate. Yo simplemente quiero explicarte de que el conocimiento no surge a propósito de esa división que se hace de la historia de antes de Cristo y después de Cristo. Porque también hay otra visión que te dice, Porque él lo dijo. Antes de nuestra que toda era. La cultura era como un jazz. tú la antes de controlas. nuestra era y después de nuestra era. O sea, para diferenciar las concepciones meramente religiosas de las concepciones de la ciencia propiamente dicho. Ok. Yo Para creo ahí, que la para convivencia... ahí, Ajá. Para ahí. Ok. Porque ese no es el punto. El punto es llegar no a criticar a Ptolomeo, ni las escuelas, por ejemplo, neoplatónicas, que Correcto. son de donde sale San Agustín, de donde sale el conocimiento. San Agustín, y el el paradigma otro que- ptolomeico de geocéntrico, ¿verdad? Correcto. Lo tumba Copérnico 1000 años después. Sí, pero Esos son- es eso- acostado en una cama diciendo Mira, ya no me yo van a creo que- matar. No, pero ese no es el punto. perfecto. Eladio. Si Perfecto. estamos abordando el tema desde el punto de vista de la ciencia y la fe, no creando un conflicto entre ellas, yo creo que nosotros tenemos que hacer ciertas correcciones históricas. Lo primero es que cuando nosotros hablamos de la Edad Media, tenemos que tener en cuenta de que hay una escuela de pensamiento greco-romana que no desaparece. No desaparece. Lo que hay es un El neoplatonismo. no Exacto, hay un desaparece. eclecticismo y mayormente con las proposiciones de Aristóteles. Sí. Aristóteles fue el gran, Fueron las dos grandes. el gran personaje La academia- académico en la Edad Media. La academia, mira, el liceo de Aristóteles siguió Correcto. 700 años. Sí, pero- y la academia platónica de Platón Correcto, también. correcto. Héctor, pero Se convirtieron Aristóteles fue un dualista.
Sí, Sí, pero o sea, nunca se definió por uno... Pero es que uno- no tenía que pero es que definirse no porque no tenía definirse capacidad de definirse. No, y aparte de eso, él es producto de su cultura. Claro, Recuerda claro que que estamos sí. hablando de Aristóteles, es 300 y pico de años Antes. de Cristo. Claro. Entonces, todas esas ideas filosóficas aristotélicas, pero anterior a Aristóteles también, presocráticas, se mantuvieron y se fueron, vamos a decir, como regularmente sucede en el devenir de la historia, en el desarrollo humano, se fueron moldeando, fueron adaptándose a los tiempos, fueron manteniéndose ideologías que podían ser mezcladas con otro tipo de creencias. Eso pasa regularmente. Llévame a la Edad Media, en la para allá construcción. avanzando. Entonces, exacto, mira, la Este edad... es lo que quiere que nos enchivemos Sí, y sí, pues, sí, bueno, sí, quedemos sí, ahí. mira, la Edad Media promueve todo el pensamiento griego que ellos podían sostener con ya una cosmovisión cristiana que había permeado todo el Imperio Romano hasta Sí. llegar a esa época específica. Veloz, pero la Edad Media fue la peor época No humana. necesariamente. Perdón, déjenme expresar mi punto de vista. Fue la peor época, la más oscura, en donde se secuestró la ciencia y en donde prácticamente con ese cruce de cambiar de sistema, del sistema esclavista a un sistema feudal, esas estructuras sociales también cambiaron el pensamiento humano y la ciencia fue prácticamente secuestrada en todo ese periodo. Ok, Entonces, ese oscurantismo de la Edad Media, mira que se crearon las hogueras para Eladio, ahogar a las personas que pensaban diferente. Bien, déjame darte la razón en algunos aspectos, pero no de una manera tan radical, porque la Edad Media no ha sido la única edad que ha generado atrocidades en la historia de la humanidad. No, la No, gran eso no se discute. atrocidad Eso Si no fue se vamos a la ahora gran en el siglo atrocidad, Eso no se discute. hablaremos ¿Del siglo XX? del siglo XX, Eso no se discute. que ha sido el siglo más sanguinario y con todo y el proceso científico. Y las dos grandes guerras. El logicismo y todo lo demás. Yo llegaba ahí, ¿tú sabes por qué yo llego ahí? Sí. Porque justamente las dos grandes guerras que mataron más gente en el mundo Sí. es en la época de la ciencia. Yo hice y es muy poco religiosa. Correcto. La primera guerra y la segunda guerra no tienen ningún matiz religioso. Nada religioso. Nada. Es económico y de hegemonía de poder. Porque los nazis tenían un crucifijo. Sí. Y Mussolini tenía un crucifijo. Y los americanos venían con un crucifijo. Los nazis también. eran misticistas. Ese es Exactamente. Esa es su gran ideología. Pero sí te doy la razón, Eladio, de que... Y eso trae a mucha confusión cuando nosotros queremos hacer un análisis objetivo de este tema. O sea, yo quitarme, como nosotros decimos, la sotana de creyente para quedarme en la parte del investigador. Tú tienes razón en que en la Edad Media, obviamente, se dio una pugna de poder, se tomó una concepción y una ideologización de la cosmovisión cristiana para llevarla al Estado, y eso generó lo que ya tú muy bien apuntas, ¿no? El teocentrismo. No solo el Estado religioso. El Estado religioso, que era mayormente, básicamente, un interés de mantener una cosmovisión de poder, Claro. no una cosmovisión religiosa, porque Ni científica, era de poder. tú, que eres un analista de la psicología y de la sociología, el comportamiento humano, sabes muy bien que para ti no sería muy cómodo crear una cosmovisión, una ideologización para una sociedad en la cual tú vas a dirigir, donde esa misma cosmovisión te va a atacar a ti. Que era lo que en el politeísmo se sostenía. O sea, el politeísmo te aceptaba cualquier tipo de deidad que se acomodara a tus deseos. El cristianismo no hace eso. El cristianismo ataca tus deseos para juzgarte a ti. Y ningún presidente, emperador o tirano, como nosotros queramos llamarlo, va a querer asumir para una civilización algo Claro. que la misma civilización No le va a utilizar conviene. en su contra. Entonces eso no... O sea que Eso fue mayormente, según el tu punto secuestro de fue de vista- la religión, mayormente, porque la ciencia nunca se ha detenido, la ciencia nunca ha parado, el ser humano siempre ha en hecho... eso ese es estamos un de punto. acuerdo. Sí, pero es un punto interesante. La ciencia no se ha detenido, pero no hay duda de que se desaceleró Claro, el proceso científico por lo que acabé de decir, Héctor. durante la Edad Media. La hegemonía de poder y el control. Entonces pasamos y llega el racionalismo. Sí. Llega Descartes y dice, pienso, luego existo. 300 años después, Repita eso de nuevo. pienso, luego existo. Y después Antonio Damasio dice que no, que es al revés. Existimos para pensar. Entonces,
El punto no es ese, porque lo que vamos es a decir, Descartes, y ya el inicio de ese renacimiento, dice, no, espérate, la figura central de la vida del ser humano no puede ser el Dios feudal, el Dios. Ese era el pensamiento de Descartes, tienes razón. Vamos a poner al hombre y a su razón, al pensar del hombre, como el eje de todo. Así es. Fíjate. Pero él no deja de decir al final que todo no, exactamente. Mira, a la creación divina. Fíjate que el punto de Descartes se basa precisamente en esa transformación que se iba generando en su momento. Sí. Porque ya personas como Copérnico, Claro, Galileo Galilei, la revolución copernicana, fueron asumiendo esa libertad de pensamiento que viene producto de la liberación para analizar y estudiar las escrituras que genera la Reforma Protestante. Eso es algo que no puede la revolución copernicana, negarse en la historia. Y es importante para que el público lo entienda. Ese concepto copernicano, Nicolás Copérnico, de que el centro del conocimiento... de que el centro no era la Tierra. No era la Tierra. Y que iba en contra del pensamiento aristotélico. Sino la razón. Y que iba en contra del pensamiento aristotélico. Porque Aristóteles, no judeocristiano. El concepto ptolomeico era un concepto aristotélico. Exacto. De que la Tierra giraba todo alrededor de la Tierra. Así es. ¿Cuánto se tomó eso? Se tomó 1000 años. 1000 años se tomó. 1000 años. Es decir, no. Por el terrorismo religioso. No necesariamente. No 1000 años. Mucho antes de eso, ya en la concepción griega se tenían ese tipo de discusiones. En las civilizaciones anteriores a los griegos, inclusive. Por eso lo asume Aristóteles, y de hecho eso viene sobre la base de una construcción ideológica que partía de los babilónicos también. O sea, es toda una conexión. La Tierra no es el centro, el hombre es el centro, sí. El mundo gira alrededor, el sol, y ahí se comienza a salir. El judeocristianismo nunca planteó eso tampoco. El judeocristianismo no se metió no planteó en eso es cierto. El judeocristianismo no habló que la Tierra era cuadrada ni plana, nada de ni eso. Tampoco tú lo encuentras en las escrituras. Pero solamente no enseñaba medicina. Hay un punto importante. No enseñaba anatomía. Anatomía. Disección anatómica. Eso le corresponde al ser humano desde su conciencia, desde lo que siente como llamado, ¿no? Como vocación. Tampoco las escrituras prohíben eso. De hecho, las escrituras lo promueven. Porque lo que te dicen es... Pero tú dices las escrituras y es una sola que ustedes se refieren. Sí, yo hablo en base a ese conjunto de escritos. Cuando digo las escrituras, hablo en base a ese conjunto de escritos. Sí, lo único que la ciencia lo que impedía, en parte de la Edad Media, era que los cuerpos fueran estudiados. Entonces, los grandes, ahí hay un famoso libro que se llama El Médico. Claro. Sí, y fue una película también. Preciosa. Ahorita me acuerdo el nombre de Noah, Dios mío, el libro de... El Médico, bueno, era un médico inglés que sale a estudiar al Asia Menor y se convierte en el médico del Khan. Sí. Entonces, ¿por qué? Porque en la Edad Media no se podía disecar, no podíamos ver las cosas anatómicamente, pues no se podía profanar el cuerpo de un ser humano. Claro, pero bueno, esto es algo muy personal, exacto, eso es algo muy dogmático. Exacto. Y entonces llegamos al imperio de la muy razón. De exégesis, como decimos nosotros, de interpretación muy equivocada. Exégesis, muy hermenéutico, diríamos, claro. El concepto. Pero el punto está en que llega la razón. Llega Descartes, florecen las escuelas de pensamiento, la empírica por un lado, el racionalismo. Tú te quedas en Descartes, pero yo me voy un poquito más atrás. Llega Lutero. Lutero combate toda esa... Lutero es el hombre que se para pero vienen los luterana, luego los demás tomaron ese valor. Claro. Pero luego vienen y esa creación de la imprenta ahí también ayudó. Gutenberg, cuando 1848 estamos hablando. Mucho menos. No, 1513. 1513, luego llegamos al 1600 y pico con Galileo Galilei. Claro, ya Lutero, y ahí es que yo voy, dentro de mi concepción de cómo las religiones van evolucionando, ese sigma que creó Martín Lutero, Zwinglio y Calvino, el protestantismo. Que eran de los príncipes realmente. Eran príncipes de la iglesia. Pero antes de eso está San Agustín. Sí, pues, claro. Es que vamos a volver atrás. No podemos... Pero hay que volvernos atrás porque estos fueron los que
plantearon desde el punto de vista filosófico la razón de ser del San cristianismo. Agustín de Hipona y Santo Tomás de Aquino son los grandes Intelectuales del cristianismo. Y San Amadeo, no hay otro también, hay un tercero. Pero bueno, el punto está en que, como tú dices, Tomás de Aquino, ¿quieres decir? no, Santo Tomás de Aquino y San Agustín de Hipona. Sí. Pero volviendo a eso, volviendo a ese pensar que hizo Lutero a la iglesia, Sí. que la cambia. Correcto. Unido a Gutenberg, Sí. Cambia la unido forma- a la primera Biblia, que ya se hace en bloque. Claro. A las eso- traducciones al alemán. y las traducciones Correcto. que se hicieron de la Biblia. Entonces sí, comienza la razón, junto con ese grupo nuevo, ese protestantismo, a crear la cultura. Pero lo que nosotros no podemos asumir es que la razón parte de ese momento. Lo que sí se rescata es utilizar la razón para volver Totalmente. a analizar lo que estaba ahí, que porque- estaba completamente totalmente. sesgado. Estaba sesgado por un problema teocrático. Exacto. Por De un problema- secuestro, como por un dice Eladio, que estado- yo estoy de acuerdo contigo, Eladio, un por un secuestro. estado religión que Exacto. mantenía el poder. Exactamente. Bueno, pero tenemos que seguir avanzando, nos van a quedar los últimos 15 minutos. Llegamos a Descartes, llegamos a la razón, llegamos al empirismo, llegamos a John Locke, a David Hume por un lado, por otro lado tenemos a Spinoza, tenemos a Leibniz. Y las épocas cruzan y cruzan. Vamos creando racionalismo, llegan los idealistas. Exacto. Los Todo eso ya, empiristas, los empiristas, los los empiristas, positivistas. No, los empiristas y los racionalistas por un lado, pero se convierte en el idealismo. Llega Fruto de, lo la más ilustra- grande. fruto de la ilustración. Llega Kant, Sí. llega Immanuel Hegel, Kant. llega Hegel. Friedrich Y Hegel. ahí la cosa comienza a radicalizarse. Y ahí Así es donde es. yo quería entrar justamente. Claro. El Excelente, tema de hoy, yo creo que a excelente. Ricardo lo que hay que decirle que no venga la semana que viene y continuarlo, porque yo no sé si vamos a llegar al 2019. Es mucha información. sí. Bueno, pero hemos ido avanzando. Después de esta pausa, en el último segmento vamos a llegar al círculo de Viena que mata a Dios, ¡Wow! que mata la metafísica, y cómo se recupera la metafísica al final del siglo XX y qué es lo que estamos viviendo en este momento y hacia dónde va la cultura y el mundo posmoderno. En 15 minutos. Hola hermanos y amigos, este es su programa Fe y Razón, un programa dedicado al análisis de temas históricos, científicos, filosóficos, teológicos, pero sobre todo fundamentados en la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Pueden suscribirse en nuestro canal Fe y Razón 34 en YouTube, nuestro canal de YouTube Fe y Razón 34, darle a la campanita de notificaciones y así recibir todos los programas que hemos realizado para todos ustedes y que formen parte de la familia de Fe y Razón. También pueden contactarnos en Facebook en nuestra página Ciencia y Teología, nuestra página de Facebook Ciencia y Teología, y también contactarnos por WhatsApp al teléfono 829-602-7739. El teléfono 829-602-7739. Fe y Razón, un programa fundamentado en la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Obviamente que en 45 minutos, 50 minutos de programa no podemos hacer un análisis no profundo de todo lo que estamos planteando, pero llega el 1800, llega ese idealismo, llega Friedrich Nietzsche, que viene de ese conocimiento hegeliano del mundo, ¿no? Ese idealismo hegeliano. Pero tú el te ibas a ser centrar en sujeto. Manuel Kant. No, es que no podemos centrarnos en nadie, Eladio, porque imagínate, Se nos va un quedamos en programa Kant, completo. nos vamos. El ser y el sujeto, lo importante es el sujeto, Ajá. la percepción del ser. Bueno, entran los cosas filosóficas, pero avanzan las matemáticas de una forma geométrica. Así es. Sí, así Desde es. Tales de Mileto, Wow. que conceptualiza la geometría, nada avanza más que llega el siglo de las luces, como decía Alejo Ajá. Carpentier, el siglo de las luces. Y dice, bueno, espérate, las matemáticas lo explican todo. La razón, ese 10, de Tales, de Mileto, ese 10, ese número 10, la décima, el mundo es 10, el número
se creen tan poderosos, y ahí entra ya Fran Beltrano, entra Bertrand Russell, sí. con la explicación matemática en su tratado matemáticos. Claro. Y por ahí vienen los vitalistas también. Whitehead, es que son 1000 escuelas, si, Sí. si nos vamos así. Y dicen, no, espérate, el mundo es lógico. Las matemáticas a través de la física, y entra el fisicalismo con Rudolf Carnap, que claro. sí es del Círculo de Viena. Y te dicen, no, espérate, la metafísica no tiene espacio. ¿Qué significa cuando estos grandes científicos, ya matemáticos reales, dicen, no existe en la ciencia espacio para la metafísica? La metafísica es Dios, para que la gente entienda. Sí. El concepto de Dios. ¿Qué pasa ahí? ¿Cómo se maneja la religión? ¿Cómo se maneja el cristiano frente al advenimiento de este engreimiento científico que sucedió en el siglo XIX? Mira, cuando tú mencionas el Círculo de Viena, Ya el Círculo de Viena es un producto final. Correcto. De Que ese resume inicio. todos Sí. estos elementos. antes del Círculo de Sí. Viena ya se venían dando matices Frege. de ir en contra de lo metafísico. Sí. O sea, bueno, lo que se usa como concepto metafísico, Sí. que dicho sea de paso, eso nunca salió del vocabulario ni el lenguaje de la ciencia. Así es. Ahora bien, ese ataque sistemático que se iba construyendo precisamente para denigrar la Biblia, que era el único compendio de historias en la cual iba en contra de una cosmovisión contraria a ella, lo que ellos intentaron plantear era que lo material, lo físico, el fisicalismo, el cientificismo, era lo que tenía que tener predominancia y dominio sobre todas las demás cosas, y entonces dejar de lado ese concepto metafísico. Ahora bien, eso es en ese momento. Sin embargo, con el tiempo y el desarrollo de los avances del método científico, las investigaciones y observaciones, hasta el día de hoy, nos hacen retroceder un poco a ese pensamiento metafísico, porque hay un conjunto de proposiciones e hipótesis que no pueden ser demostradas ni verificadas por el método científico mismo, que es un proceso, ¿no? El método científico es básicamente un Tú proceso. entraste ya en la epistemología del conocimiento. En Exacto, Karl Popper. entonces- tú estás ahí planteándote en Karl Popper Correcto, para llegar a los correcto. paradigmas. Y cuando nosotros entramos ya en los modelos matemáticos, vemos que la explicación matemática es una explicación metafísica, porque las matemáticas son prescriptivas, no Bueno, descriptivas. No. Entonces, espérate. un momento. ¿Cómo tú puedes decir que la Pero matemática es bueno, metafísica? La No. matemática es realidad. Escucha. El lenguaje matemático es prescriptivo. Las matemáticas lo que te van a dar a ti es una proyección sobre un fenómeno físico. Cuando nosotros, Totalmente. por ejemplo, hablamos de que hay 12 dimensiones espaciotemporales anteriores a el Big Bang, Sí. eso es imposible de demostrar de manera física. Y te habla de un Entonces cristiano, lo plasmamos, yo quiero que se entienda. lo plasmamos en un modelo matemático. No, tú lo estás revirtiendo, este muchacho. No, Entonces, muchachos, yo- no, él te está hablando la cosa O sea, yo clara. te estoy hablando en función de cómo nosotros conceptualizamos parte de la ciencia para expresar modelos. Entonces, cuando hablamos de la matemática, tenemos que ver primero si la matemática lo que está haciendo es tratar de explicarnos un fenómeno físico, o si simplemente está haciendo una proyección probabilística, estadística. ¿Dónde cabe Dios en esas matemáticas probabilísticas? ¿Dónde cabe Mira. Dios en esa física, en esa molécula, en esa materia, Mira, en esa antimateria? La conceptualización de Dios no es una conceptualización empírica, no es una conceptualización Demostrable. de ciencia Demostrable. fáctica. Ajá. Exacto. Ahora bien, todo lo demás que encierra el proceder de la materia, la naturaleza, etcétera, las interpretaciones sobre todos esos fenómenos Está en tu cerebro. te pueden llevar a ti. No está en el Pues cerebro, continúa, porque, continúa. yo te estoy hablando ya de procesos de la Ok. materia. Ajá. Ahora bien, las interpretaciones de esos procesos de la materia es lo que te lleva a ti a hacer una reflexión sobre ella, y tú puedes decir, en el punto de partida, en el punto donde ya tenemos que hacernos las grandes preguntas del ser humano, que tú has tocado eso en muchos programas, Claro.
¿De dónde y por qué proviene todo lo que existe? La pregunta que se hacían los físicos de por qué hay algo en vez de nada, ¿verdad? Ahí comenzó todo. Como Y ahí, Steven Weinberg, Albert Einstein, no, todos, el mismo todos. Stephen Hawking, todos se llegan a ¿Qué esa es lo pregunta ahora primero? mismo. Tú haces la interpretación. Heidegger es el primero también. Exactamente. Porque Exactamente. hay algo y no nada. Y no nada. Eso es heideggeriano. Exactamente. Saludos a Ricardo Nieves, donde esté. Pero ahí voy. ¿Dónde es que la religión, dónde es que tú, que tienes un concepto científico mayor que el 99% de los científicos que yo conozco dominicanos, no acepta? En la defensa religiosa. Pero espérate, déjame darle el fuetazo. Todavía yo no he entrado a religión. Espérate. ¿Dónde es que tu cabeza no acepta, por ejemplo, la evolución del hombre y no que el hombre fue creado? Pero eso tiene que ser otro programa, Héctor, porque yo sí acepto la evolución como término genérico. Recuerda que hay un proceso explicativo, hay un marco explicativo, Okay. hay cosas que aceptamos por vía de observación, experimentación, que no podemos rechazar. Obviar. No podemos obviar. Y O sea, el lo que está proceso ahí demostrado adaptativo. lo que está demostrado para mí no necesita espejuelo. Entonces, hemos hecho grandes avances en la biotecnología, con experimentaciones, con las observaciones de las bacterias, E. coli y demás. O sea, todo Y eso, que todo hemos esos procesos prolongado se la dan. vida, y Ahora, que hemos prolongado ahora, la hay vida. cosas que yo no acepto, no porque no me lo dice la Biblia, sino porque la misma ciencia no me lo prueba. ¿Cuál? Pero, ¿Cuál, por ¿por ejemplo? qué tú no tienes que aceptar si tú sabes que la ciencia, porque tú fuiste que dijiste que la ciencia es dinámica, que la ciencia avanza a través de grandes paradigmas que en el momento se crean aceptados? Ajá. Y ahí llego a Thomas Kuhn, Claro. a Imre Lakatos, a Karl Popper, a todos esos creadores de esa epistemología moderna de la ciencia. Ese giro lingüístico que nunca hay que dejarlo. Sí. Llegó un momento Claro. donde las matemáticas decían una cosa, pero llega un hombre como Wittgenstein y dice, no, Correcto. lo que hay que analizar es el lenguaje. Ese era el problema que visualizaba Wittgenstein en su filosofía. Wittgenstein decía, un no, espérate. tratado filosófico. Tratado, el lógico de Wittgenstein, lógico eso era lo que filosófico. faltaba. Entonces te decía, es verdad y lógica, pero el lenguaje es lo vital. Pero es que es demasiado complicado. Sí. Yo te quiero llevar al punto, ¿dónde es que la ciencia le dice a la religión, échate a un lado? ¿Dónde dice el religioso a la ciencia, tú no sabes? Porque eso es lo que tú me estás diciendo. La ciencia no sabe el origen del universo todavía. No. Por lo tanto, Dios creó el universo. No, creo, o no me di a entender, mira, No te quiero enredar. la ciencia no le dice a la religión lo que ella puede o debe creer. La ciencia no se mete en eso. La ciencia es un proceso ¿Y sistemático. qué le dice la Que te religión al dice, tú científico? existe. La religión lo que le dice a la filosofía de la ciencia, Fíjate cómo él plantea, a las- filosofía sí, de la ciencia. a las proposiciones que un Científicas. científico Exacto. puede presentar en un momento determinado, conceptualizándose desde su punto de vista de cómo ve el mundo, de la cosmovisión, de lo que él entiende. Por ejemplo, un físico como Heisenberg, por ejemplo, que era un creyente muy fiel a Eso su es muy cosmovisión normal cristiana, que ellos a su señalen esas cosmovisión cristiana, y plantea el principio Medio de nazi. Sí, medio claro, nazi, y plantea sí. el principio de incertidumbre. Para él no era conflictivo su trabajo científico con su creencia religiosa, con su cosmovisión Por eso cristiana. quiso hablar al Ahora bien, un filósofo como Bertrand Russell, planteándose conceptos... Matemático, correcto. Planteándose conceptos filosóficos mayormente, Sí, no pero tanto Bertrand Russell matemáticos. fue blasfemo casi. Exacto. Entonces, él tenía una cosmovisión de vida Completamente en la atea. cual iba a ir contraria a la cosmovisión de vida que pudiese tener Max Planck, por ejemplo, también, que fue el padre campo unificado, sí. exacto, de la física cuántica, y era un acérrimo creyente, un fiel creyente. Bueno, podríamos discutir Sí, la pero eso creencia. no es significativo. Max Planck hablaba del campo unificado. Max Planck era muy brahmanista, muy hindú. Sí, Tenía sí, conceptualizaciones es hindúes. cierto. No, Podría tener Sí, cierta señor. mezcla, pero también yo pudiera decir lo mismo del proponente de la teoría del Big Bang, Sí, pero tú que no fue un puedes- sacerdote belga. Entonces, Sí. hay No, matices. venga, no. El gran padre de todo esto que yo estoy hablando Ahora, es Brentano, los que es fís- otro matemático. Fran Brentano. Fran Brentano. Los físicos siempre han tenido dificultad en expresar sus propuestas con relación a las investigaciones en Siempre física, han porque tenido no manejan muy bien el lenguaje. No es bueno,
Los físicos no manejan el lenguaje como lo manejan Por eso los tienen que recurrir a los matemáticos. físicos teóricos y hacer un Ahí voy. campo aparte. Claro, no, lo que pasa es que tú abusas, porque tú eres en eso medio abusador, Sí. de la limitación de la ciencia. Así es. Tú haces de la limitación de la ciencia, tú haces un alarde de que no hay algo por conocemos. encima que no Entonces, conocemos. tú nos sí. tiras a nosotros el término ignorante, y es verdad. La ciencia en este No, momento... ignorantes somos todos. No, porque tú lo de sabes hecho. todo. El No. mundo lo creó Dios y punto. No, porque ya eso es una proposición de creencia, es una posición, Y tú te es sientes una cómodo. cosmovisión de Tú vida. te sientes cómodo. Y para ¿Tú te mí sientes cómodo yo- siendo cristiano? bastante. Porque claro que sí. Eladio no Entonces, se siente cómodo siendo ateo. ¿No se siente cómodo siendo ateo? No, nadie. Nadie se siente cómodo siendo ateo, porque nosotros queremos más y investigar. Claro, pero investigar. mi comodidad... Tú te sientes muy cómodo mi siendo como- mi cristiano. Ya todo está hecho, ya Ya no todo hay está nada, hecho. ya no hay nada que hacer. Mi comodidad en ser cristiano no limita mi incomodidad de querer investigar todo el tiempo, porque, vuelvo y te Ay, repito, él es la estamos hablando de los inicios, los puntos, Sí. el punto cero de la existencia de En todo, conclusión. que ningún físico ni filósofo hasta el día de hoy da por sentado. En Siempre se conclusión. mantiene investigando, incluso los cristianos. En Sí. conclusión, la fe no tiene nada que ver con el desarrollo científico. No. Usted puede tener su fe Correcto. y ser un científico. Pero Y no creo que la ciencia Pero yo va a creo que tener tú las debes repetir herramientas. eso. Yo creo que tú debes repetir eso porque yo siempre escucho a Veloz señalando estos científicos súper creyentes y él entiende que, bueno, hay lo magnífico está ahí dentro y no necesariamente. Tú puedes ser un excelente médico y tener tus creencias correcto, personales. correcto. O sea, es la visión que tú tienes de ver la vida. Bueno, lo citamos como referencia, así como Héctor cita a un sinnúmero de escritores, pensadores, filósofos, que es válido, es válido. O sea, cuando tú haces razonamiento y análisis lógico, es muy Porque válido. la ciencia está ahí. La porque ciencia to- está ahí todo está independiente. escrito. Pero él todo es está numérico, él es contable, Exacto. él maneja los números, Ajá. pero maneja también su fe. Y él Exacto. no tiene ningún No tengo ningún inconveniente. conflicto. De hecho las leyes Él es más fí- feliz que tú. Las leyes físicas lo que me dictan a mí Como de forma diría él, matemática. que Dios lo bendiga. Sí. Bueno, Sí, sí, yo sí. creo que hemos llegado al final de este programa y nos quedamos igualitos, pero avanzamos muchísimo. Yo creo que el simple hecho de hacer este ejercicio Público. público de fe y ciencia nos llevó a hacer un repaso a muy vuelo de pájaro, claro que sí, Sí, de todas estas cosas. Vamos a dejar a Ricardo la semana que viene. ¿Qué usted opina? Y vamos a entrar al posmodernismo. Los metarrelatos se fueron al caramba. La religión se fue al caramba. Yo no creo, pero parece que mucha gente cree que sí. Yo creo que vamos a Siempre tener ha que habido entrar- su grupo que Yo cree creo que que sí. la próxima invitación va a ser la ciencia posmoderna y la fe posmoderna. Wow. Yo creo, porque nos quedamos ahí, nos Sí. quedamos en el siglo XX, ¿no? Hay que trabajarle el Pero no hay postmodernismo. duda, señores, que la religión ha hecho mucho daño, pero la ciencia también hizo mucho daño en el siglo XX. Las dos grandes masacres del mundo se dieron en pos de la ciencia y con los mejores inventos tecnológicos se hicieron en la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Entonces, no podemos culpar que la religión es la causa de las grandes pérdidas humanas, porque la ciencia también. Y el problema es simple y sencillamente que tanto la ciencia como la religión le pertenecen al hombre. Excelente. Buenas tardes. Muy bueno.